qué nos espera para lo que será el próximo gobierno. Tenemos en línea a Rebeca Fleitas, ella es legisladora porteña de La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero, a ver, ¿qué análisis haces? Después ya me imagino los festejos anoche, la alegría, ¿qué análisis haces hoy? Pasaron algunas horas de lo que fue la elección de ayer y el proceso electoral en general. Mira, el análisis lo vamos a empezar a hacer hoy porque, soy sincera, no dormí nada. dormí apenas 3 horas porque la verdad que el festejo fue muy grande. Nosotros esperábamos una elección apretada porque sabíamos que el aparato del masismo y del kirchnerismo juntos venían a querer arrasar con todo. Sabíamos que venían con una campaña del miedo enorme, que más había contratado un aparato desde Brasil para hacer una campaña del miedo basado en información falsa, que habían creado páginas web dando información falsa sobre propuestas que Javier jamás había hecho. Entonces sabíamos que estábamos peleando contra todo ese aparato, que nosotros no lo teníamos, y sabíamos que por ahí la gente iba a ser influenciada por información falsa, y por eso creíamos que iba a ser ajustada la elección. La verdad que nos sorprendió que Javier le haya ganado por 12 puntos y que también hayan estado los resultados a las 8:30 de la noche. Estábamos esperando a que estuviesen después de las 9:30, casi 10, como fue en las generales. Así que el análisis lo vamos a hacer ahora, seguramente pasado un poco la tarde, con el equipo mío, que la verdad que trabajamos un montón, lo que tiene que ver con el tema de fiscalización en Capital Federal. Yo soy parte del equipo que se hizo cargo de la fiscalización en Capital Federal y vamos a analizar cómo se trabajó acá. Trabajamos en conjunto con el PRO. La verdad que fue un trabajo enorme y superamos las expectativas, claramente. ¿Eso fue una diferencia? ¿Lograron efectivamente mejorar la fiscalización respecto a la primera vuelta? Se mejoró muchísimo porque logramos tener fiscales de mesa y tuvimos muchísimos fiscales, o sea, nos quedó muchísima gente sin poder asignarles escuelas y mesas porque teníamos más voluntarios que mesas para asignar. Entonces superamos claramente las expectativas también respecto a lo que fue la fiscalización. ¿En qué momento ayer se dieron cuenta de que la tendencia venía por una diferencia tan grande? Nosotros nos dimos cuenta ya cuando recibimos el primer telegrama en la Comuna 1, por ejemplo, donde recibimos el telegrama. Nosotros estamos en la sección 1 de Capital Federal y recibimos el primer telegrama que el número era de te digo 30 Massa y era 207 Javier. O sea, era muchísimo la diferencia y a partir de ahí los números se fueron repitiendo. Era 200 y pico Javier, 60 Massa, o sea, Massa no superaba los 30, 60 puntos de voto y Javier superaba los 100, los 200. Entonces esa tendencia se fue repitiendo en la Comuna 1, donde fueron los primeros telegramas que fuimos recibiendo de los fiscales. Y ya de ahí, obviamente, la esperanza fue creciendo y empezamos a recibir del interior, el resto de las comunas, y claramente ya la tendencia fue más clara. Después, a nivel nacional, empezamos a recibir noticias de todo el resto de las provincias. Entonces ya era innegable que el resultado estaba claramente a favor de Javier Milei. Sí, en el caso de la ciudad puntualmente, acá tengo el dato, fue 57,25 para Milei, 42,75 prácticamente para Massa. Esa fue la diferencia. Bueno, a ver, ya el resultado fue muy contundente. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo pensás que se puede dar esta transición? Que bueno, hay que ver cuando se concreta esta reunión entre Milei y el presidente o el equipo de gobierno. Mira, yo espero que se dé de la forma más pacífica, democrática y organizada posible, porque la realidad es que nosotros ya comenzamos a recibir amenazas de la militancia del masismo. Lamentablemente, si bien a nosotros nos han acusado durante toda la campaña de ser violentos, la violencia siempre ha venido por parte de la militancia del masismo y del kirchnerismo, que se han amenazado de un montón de cosas, del tema de salir a cortar la calle, de que no va a ser fácil la transición, de que Javier no va a poder gobernar. Nosotros vamos a defender el gobierno de Javier Milei,
Él es un presidente electo de manera democrática, quienes defendemos la República lo vamos a acompañar y no lo vamos a dejar solo. Tenemos el apoyo también de todo el sector del PRO que nos acompañó en esta elección, de Patricia Bullrich, de Macri. La verdad que nosotros esperamos que esta sea una transición lo más pacífica posible, y también llamamos al sector que hoy todavía es gobierno a que cumpla la tarea que todavía tiene por delante, porque le quedan días de gobierno. La verdad que Sergio Massa se tome licencia, que comiencen a renunciar siendo aún funcionarios, me parece que no corresponde, porque todavía tienen tareas por delante, y espero que la termine de cumplir para que Javier Milei recién tome su mandato el 10 de diciembre como corresponde. Uh-huh. Se habla mucho de lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante en el Congreso, de cierta fragmentación, de que la libertad avanza, incluso si pudiéramos automáticamente sumar, digamos, el cierto sector de PRO, de Macri, de Patricia Bullrich, aún así estaría en una posición minoritaria respecto del peronismo, el kirchnerismo, incluso de otros sectores del PRO y de legisladores del interior. ¿Cómo imaginás que puede funcionar esa mecánica democrática y legislativa que tiene que ver con la negociación y que tiene que ver con la búsqueda de consensos en el Congreso de la Nación? Yo creo que va a depender de las charlas que tengan en el transcurso de las próximas semanas. Recordad que nosotros vamos a tener 40 diputados nacionales, uh-huh. Vamos a hacer uno de los bloques minoritarios, pero en este sentido estamos en un nuevo panorama político en el cual tenemos a los diputados que responden a Patricia Bullrich en otro esquema político en el cual se han sumado a un nuevo cambio de una Argentina distinta que sigue las ideas de la libertad. Digo, eso es un panorama político interesante a analizar. Entonces, yo no daría por cerrado ningún esquema y creería que son cuestiones políticas que pueden llegar a avanzar. Uh-huh. ¿Y cómo pensás que puede repercutir estos resultados en la política de la Ciudad de Buenos Aires concretamente? Porque acá ahora va a haber un presidente que es Milei, hay un jefe de gobierno que ya estaba elegido, Jorge Macri, que ayer fue uno de los primeros en felicitar a Milei en su victoria. Hay un reordenamiento nacional de Juntos por el Cambio, todos lo conocemos, y eso de alguna manera seguro uno espera que tenga alguna repercusión, sobre todo en la legislatura de la ciudad. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, desde la legislatura es exactamente el mismo panorama. Es un reordenamiento político. Nosotros, desde la legislatura, también tenemos un sector político minoritario, somos 9 legisladores en este caso, pero también estamos abiertos a sentarnos a dialogar políticamente, porque sabemos que quien tiene la mayoría en la ciudad es Jorge Macri, y bueno, Jorge Macri dentro de sus filas obviamente tiene gente que decidió no apoyar la elección de Javier Milei, entonces ellos creo que tienen un mayor conflicto de reordenamiento político dentro de sus propias filas. No lo tenemos nosotros a ese conflicto, pero nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar y dialogar, porque nosotros creemos que el consenso político es necesario en favor de hacer políticas públicas en favor de los ciudadanos, así que con nosotros siempre van a contar con el apoyo y el diálogo abierto, y también lo dijo Javier Milei anoche, nosotros vamos a estar a favor de sentarnos a hablar en todo lo que tenga que ver con políticas que sean a favor del ciudadano. Uh-huh. Hablando de eso, hay un tema puntual que es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver, sabrás, con lo que fue en su momento la decisión del gobierno kirchnerista de retasear o bloquear la coparticipación federal a la ciudad por el caso puntual de los fondos para la seguridad. Eso motivó una discusión en la Corte Suprema, un enfrentamiento muy claro entre la administración de la ciudad y el gobierno nacional. Ahora cambian los tantos, ahora la Libertad Avanza va a tener la presidencia de la Nación con Milei, y en algún punto tendrá que tomar una decisión de si respetar lo que es un recurso de amparo, una medida cautelar de la Corte Suprema, o bien, bueno, no sé, buscar alguna otra solución. ¿Vos cómo ves ese tema puntual, que para la ciudad es muy importante porque estamos hablando de varios miles de millones de pesos? Sí, a ver, la posición de la Libertad Avanza en la ciudad siempre fue de que lo que pasó con la ciudad fue injusto, la quita que se hizo a la ciudad jamás debió suceder, uh-huh. Así que bueno,
En ese sentido se va a respetar el punto que nosotros siempre mantuvimos y vamos a luchar para que eso que se le quitó a la ciudad vuelva a la ciudad. Bien, estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante y bueno, ahí sí habrá que ver después cómo lo toman el resto de las provincias, ¿no? Que habían en su momento manifestado el apoyo a la decisión del gobierno de achicar la coparticipación a la ciudad. Pero es una definición política la que estás diciendo, o sea, desde la presidencia de Libertad Avanza, la lógica sería ir hacia devolver a la ciudad esos recursos. Mira, nuestra lógica es muy simple y clara. Hay provincias que tienen un déficit fiscal muy grande, que gastan más de lo que producen, y eso Javier siempre lo ha dejado muy en claro. Hay provincias como Formosa que reciben muchísimo más dinero de lo que ellos aportan a la coparticipación, entonces no es justo que otras provincias paguen por eso. Las provincias tienen que reordenar sus cuentas fiscales también y hacerse cargo de los gastos que producen. No puede ser que otras provincias tengan que sostener a otras, entonces eso también van a ser parte de las políticas de reordenamiento fiscal que la Libertad Avanza va a tener que llevar adelante. Claramente estas son cuestiones que van a tener que pasar por el Congreso. Muy bien, Rebeca Freitas, legisladora porteña de la Libertad Avanza, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.